Durante todo el año estamos deseando que llegue el mes de mayo para al fin degustar nuestros magníficos caracoles. Hoy ellos van a ser los protagonistas aquí en Lebrija Rural. Queremos saber dónde y cómo se crían estos caracoles hasta que llegan a nuestra mesa. ¿Alguna vez han oído hablar de una granja de caracoles? Hoy lo harán en este nuevo reportaje de Lebrija Rural. Vamos a descubrir una de las pocas empresas que se dedican a esto en la zona. Es Falcón Caracoles. Este nuevo proyecto de licicultura está ubicado en la finca de la familia Falcón Vela, que desde hace unos meses se dedica a la cría del caracol, en concreto al murgao o murgajo. Y a pesar de que lo parezca, no es un proyecto novedoso, aunque últimamente se está poniendo de moda. Pero ya en la prehistoria existieron los primeros yacimientos donde se han encontrado conchas de caracol. Por épocas había familias que consumían este molusco. Los primeros documentos que existen sobre licicultura datan de la época del Imperio Romano, que estuvo extendido por todo el Mediterráneo, con un clima ideal para la crianza del caracol. Pero la licicultura, como la entendemos hoy en día, no llega a España hasta los años 60, que es cuando los ganaderos empiezan a montar granjas de caracol. Y aquí a Lebrija, ¿cuándo y cómo nace Falcón Caracoles? Este proyecto llega en el año, los pensamientos en el año 2014 aproximadamente. Como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, me conoce como Antonio Manuel del aula de informática de la Casa de la Cultura. Yo estuve trabajando allí como autónomo en la Casa de la Cultura durante 20 años y pues en la época de la crisis pues tuve que cerrar en el año 2013, tuve que cerrar lo que era la academia, lo que era el centro de formación. Y pues a raíz de ahí pues a darle vuelta a la cabeza y ver en qué nuevo proyecto me podían meter. Bien, estuve un año pues viendo a ver qué tipo de negocio, hasta que un día por internet pues encontré el negocio de la helicicultura. Y la verdad que como todo el mundo pues me llamó mucho la atención. Empecé a ver qué mercado existe en el tema de la helicicultura, ver si había posibilidades, si no había posibilidades, la inversión que había que realizar y vi una oportunidad porque la verdad que tenía casi todo, tenía el terreno, que es el fundamental, tenía agua, tenía luz y con eso y una infraestructura que hemos creado, pues he empezado este negocio. Justamente cuando empecé este negocio también empecé a trabajar, como mucha gente también sabe, en Lebrija Centro Médico. Soy allí gerente en Lebrija Centro Médico y pues podemos llevar perfectamente el trabajo en el centro médico y el nuevo proyecto que inicié. Pero como todos los proyectos, esta granja nace poco a poco. El estudio previo de viabilidad fue primordial. Que cuando comienza un tipo de negocio, pues hay que ver si realmente es factible o no factible. No se trata de llegar y echar el caracol aquí, porque hay que ver si la tierra es buena, si el clima es bueno, si la humedad que hace es buena. Entonces, claro, yo empecé, aunque la infraestructura la tuve que realizar, pero en los parques yo empecé con poquito caracol, para ver si realmente se podía criar el caracol. Aún así, el pensamiento siempre es seguir mirando hacia adelante, con ilusión y muchas ganas de crecer, marcándose unos objetivos también a largo plazo para que Lebrija se convierta en referencia en cuanto a producción de caracoles. Este proyecto no solamente se va a quedar aquí en la cría de caracol, sino mis pensamientos es de formar incluso a más personas para la cría del caracol. Aquí en la zona la zona de Lebrija, del Bajo Guadalquivir, existen muchos invernaderos que están vacíos y muchos invernaderos que se pueden aprovechar con este tipo de actividad. Entonces lo que quiero es formar a personas para que se inicie en la helicicultura y cuando se vea que hay bastantes licicultores en esta zona, pues incluso crear una cooperativa de helicicultores. Porque lo que sí es cierto que para poder competir en el tema del caracol tenemos que ser muchas las granjas que estén activas.
Incluso el proyecto mío va a más, es la manipulación del caracol dentro de la cooperativa. Esos son los pensamientos ahora mismo que tengo. Pero el movimiento se demuestra andando. Y antes de llegar a alcanzar esas metas hay que iniciar el camino poco a poco. Así lo está haciendo Antonio Manuel. Nos explica que el primer paso para la crianza es establecer cómo se quiere hacer. Existen 3 sistemas. El primero es el método extensivo, que consta de parques sin infraestructuras, por lo que es muy natural, pero con el riesgo a que depredadores como ratas o topos se coman al caracol. La segunda opción es el método intensivo, con el que se crían los caracoles en naves totalmente cerradas. Controlan la temperatura y humedad, pero al ser un espacio cerrado, el caracol coge más enfermedades por falta de ventilación. La tercera opción es la que ha elegido, el método mixto. Es la cría de caracol en una especie de invernadero, pero no es invernadero porque no tiene plástico, porque si pusiéramos plástico aquí, pues el caracol ya saldría cocido para afuera. Entonces son mallas de sombreo. Yo he elegido la malla de sombreo blanca, que aunque no da tanta sombra, pero sí repele el sol para que haya menos calor aquí dentro de la granja. Porque el caracol es un animal muy delicado. Entonces el caracol no quiere frío, no quiere calor, no quiere lluvia, no quiere viento. Entonces este es un espacio seminatural, donde podemos criar el caracol con los medios naturales más o menos. Ni es un intensivo donde está encerrado el caracol, ni un extensivo que está al aire libre. Este espacio seminatural tiene 1000 metros cuadrados, aunque los parques, en concreto 10, ocupan unos 700 metros. La extensión se convierte en más aprovechable aún si cabe, gracias a las camas o refugios de caracoles. Lo que son las camas de caracol son unas cortinas negras que podemos ver ahora en el parque, y ahí es donde el caracol se queda pegado de día. De noche sale a comer y de día se queda ahí. Y después están los refugios. Los refugios son unas planchas que mucha gente pone, planchas de madera, pero a mí la madera no me gusta porque es un material poroso donde se crían muchas enfermedades. Entonces yo tengo lo que es el poliespán, lo conocemos aquí como el poliespán, y son unos refugios que vienen muy bien para la época de verano, para la calor, porque el poliespán es un aislante térmico y en verano hace mucha calor y el caracol se mete debajo, ¿vale? Entonces está a ras del suelo, a pocos centímetros del suelo, y es donde el caracol busca el frescor del verano. Entonces en cada parque yo tengo sembrado hierba, porque es verdad que aunque el caracol esté alimentado con pienso, también tiene que comer hierba, que entra dentro de su dieta equilibrada. La hierba que tengo sembrada es trébol blanco o trébol enano. Solamente tengo ese tipo de hierba. Hay muchas granjas que le ponen mucho tipo de hierba, pero yo solamente tengo esa, porque la verdad que el caracol le gusta el trébol. Es una planta que no coge mucha altura, porque es verdad que las plantas altas en verano, si el caracol se pega arriba, pues pasa mucha calor. Entonces, contra más bajo esté el caracol, mucho mejor, sobre todo en verano por el frescor. Nosotros tenemos 2 tipos de riego. Uno que son con los neuborizadores, que son unas tuberías que están por arriba de los parques, y lo que sirve es para crear un ambiente de lluvia. Porque sí es cierto que el caracol cuando sale, cuando se despierta, es cuando llueve. Por eso mucha gente va a coger caracoles por la mañana temprano cuando cae o una buena rociada o cuando llueve. Entonces aquí lo que tenemos son neuborizadores que lo que hacemos es activar el caracol diciéndole está lloviendo, sal a comer. Y además tenemos unas tuberías de goteo por debajo que sirven para regar la hierba que tenemos sembrada y para crear frescor y humedad en la tierra. Y aunque la crianza del caracol parezca fácil, la dedicación también es necesaria. El otoño y la primavera son las épocas en las que este molusco está más activo, por lo que necesitan el alimento y la limpieza diaria, claves para que la granja funcione durante todo el año.
¿Creen que lo han visto ya todo sobre los caracoles? Pues les aseguro que no es así. Vamos a seguir en Falcón Caracoles hablándoles de este interesante mundo y lo hacemos después de esta breve pausa. La salud de las plantas comienza en las raíces. Ceylan protege las raíces y fortalece el sistema defensivo de los cultivos. Septum aumenta la resistencia frente a infecciones fúngicas. Conozca las soluciones sin residuos de Seipasa en el distribuidor autorizado Fitesa. El caracol parece un animal muy simple, pero para nada lo es, y por eso los hay de varios tipos. Entre otros muchos están los blanquillos, las cabrillas o los que cría Antonio Manuel, el murgao o murgajo, que aunque no se come mucho por esta zona, sí lo hacen por el norte. En España, lo que es Santander, Cataluña, Galicia, comen mucho este tipo de caracol. También aquí en Andalucía, Córdoba es uno de los grandes consumidores del murgao. Y la verdad que si ya nos vamos fuera del país, este tipo de caracol pues lo come Francia, Italia, Alemania, Portugal. Portugal es un gran consumidor de este caracol. De hecho, antes nos compraban mucho caracol, Portugal, pero como han visto que ellos también lo pueden criar, pues ahora en vez de importar lo que hacen es exportar, porque están criando mucho caracol. Y la verdad que el tema del caracol, pues en España, y sobre todo en esta zona, es cultura, costumbres y tradición, el salir a tomar una tapa de caracol. De hecho, en España existen muchas ferias y muchas celebraciones alrededor del caracol. Precisamente en esta semana es la primera feria de caracol de Bornos. Lo mismo que nosotros hacemos también en nuestras ferias de la tapa, pues otras poblaciones hacen la fiesta del caracol. También tenemos Lérida, tenemos Valencia, tenemos Mallorca, las Palmas de Gran Canaria y muchas poblaciones donde hacen fiestas del caracol. La verdad que el caracol está muy arraigado al pueblo español y sobre todo incluso aquí en Lebrija, porque aunque no tengamos la feria del caracol, tenemos lo que es la caracolá lebrijana, que es una fiesta, un festival flamenco muy importante en esta zona, y le hemos puesto el nombre de caracolá lebrijana, relacionado con el caracol. Aquí en Lebrija siempre ha tenido fama de la cría del caracol, sobre todo de las cabrillas. De hecho, tú vas por Sevilla y hay bares donde te ponen letrero caracol de Lebrija. Pero realmente ya el caracol silvestre no hay mucho caracol silvestre. Normalmente se usa para consumo propio, porque sí es cierto que cuando tú vas a coger caracol silvestre, vas al campo y coges caracoles, la ley te permite consumir tú esos caracoles, pero no puedes vender esos caracoles silvestres porque, como dije antes, pues pueden comer herbicidas, pesticidas, carroña, hierbas amargosas. Entonces la ley te dice que tú tienes que consumir o comprar caracol con unas ciertas normas, pero no puedes vender caracol silvestre. Volvemos a fijarnos en la crianza del caracol, porque como con cualquier animal, también existen problemas y por tanto enfermedades. El caracol, pues como cualquier ser vivo, también tiene enfermedades. Una de las enfermedades que más hay o más comunes hay dentro de las granjas de caracoles son las pseudomonas. Y las pseudomonas vienen provocadas por un alto nivel de humedad. Cuando hay demasiada humedad dentro de la granja, pues digamos que las pseudomonas son las que se pueden cargar incluso una granja completa. También los cambios bruscos de temperatura afectan mucho a este tipo de enfermedad, y sobre todo la limpieza. En una granja hay que tener limpieza para poder tener una estabilidad
dentro de la granja, que no, siempre cuando no hay limpieza pues hay bacterias, hay hongos, y lo que hace es crear enfermedades y matar al caracol. Y también, lógicamente, se traspasa esa enfermedad de un caracol a otro, y algunas veces pues se ha cargado granjas enteras. Por ahora no he tenido enfermedades que contaminen mucho. Sí es cierto que mueren caracoles, porque cuando creamos una granja de caracoles y vemos un caracol muerto, decimos vaya por Dios, ya se me están empezando a morir. Pero no es cierto. Un caracol, por ejemplo, cuando pone huevos, pues la verdad que crea un estrés tan grande que puede llegar a morir. Y muchas veces vemos caracoles muertos, pero es por el estrés que tiene. También los cambios bruscos de temperatura provocan estrés y pueden morir. Entre otras de las curiosidades del caracol, Antonio Manuel bromea y nos dice que se aprovechan, como en el cerdo, hasta los andares. En el caracol podemos aprovechar la concha de caracol es rica en calcio, y es cierto que si tú la mueles, pues para otros animales es buena por el tema del calcio. Su carne, que ya sabemos que no lo comemos en caldo o en guiso, pero también existe el paté de caracol. También existe el paté de caracol, que en Francia, por ejemplo, se consume mucho. Francia es un gran consumidor del caracol. Y otra cosa que se aprovecha del caracol, aparte de la concha, de la carne, y de la baba de caracol, que se utiliza en cosméticos, también se está poniendo de moda el caviar blanco o caviar de caracol. Un caracol pone entre 80 y 120 huevos. Bueno, pues esos huevos se le llama caviar. Y los gourmet, sobre todo aquí de España, están poniendo de moda ese caviar. Sabemos que está el caviar del esturión, que es un caviar caro, y sobre todo el caviar ruso es muy, digamos, utilizado por los grandes gourmet, por los grandes restaurantes. Pues ahora se está implantando también el caviar de caracol. Con casi todo aprendido sobre el mundo del caracol, nos despedimos de Antonio Manuel, no sin antes interesarnos por sus proyectos más a corto plazo. Él insiste en seguir expandiendo sus conocimientos a todos los nuevos criadores de caracol. Yo estoy vendiendo reproductores, caracol reproductor, a otras granjas, porque sí es verdad que cuando hay granjas nuevas pues necesitan reproductores. Una vez que tú ya consigues reproducir caracol, pues esos caracoles pequeñitos te sirven a ti de reproductores. Pero ya he vendido reproductores a otras granjas y ya tengo pedidos para otras granjas y también para particulares. De hecho, como anécdota, un hombre de Santander que vive en la vecina localidad del Cuervo se enteró que yo vendía este tipo de caracol y me llamó para comprarlo, porque en Santander y sobre todo en Navidades este tipo de caracol es un manjar allí. Y bueno, pues yo desde aquí, desde mi granja, animaría a jóvenes o mayores helicicultores a experimentar este tipo de proyectos, porque la verdad que es un proyecto muy bonito. No se necesita, dependiendo de la infraestructura que tenga, no se necesita mucha mano de obra, y la verdad que el caracol, como todo el mundo sabemos, es un alimento, una costumbre y una cultura. Entonces, desde aquí animar a gente a que creen granjas de caracoles. Puertas abiertas de esta granja a todos los helicicultores. De hecho, ya se han llevado a cabo varias visitas guiadas como pequeña formación para ver este mundo. El gran objetivo, Antonio Manuel lo tiene claro: formar para crear en un futuro una cooperativa y así poder competir con el caracol, para llegar a manipularlo incluso para su consumo directo.